Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este webinar de SICOS, cambios relevantes en la seguridad social 2026. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta sesión estaremos revisando los puntos clave en pensiones, plataformas digitales y cumplimiento empresarial, además de temas fundamentales para poder hacer la correcta gestión ante IMSS e Infonavit. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat y al final tendremos un espacio para resolverlas. Ahora les presentaré a nuestro ponente, Carlos Miguel Palacios Pérez, especialista en seguridad social con amplia experiencia en el tema. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialización en Economía Internacional, con una sólida trayectoria de 13 años. Se ha consolidado como consultor comercial y especialista de producto experto en el ecosistema de software SICOS. Su enfoque combina el análisis macroeconómico con soluciones tecnológicas de vanguardia para la optimización de los procesos empresariales. Carlos, te cedo la palabra. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ojalá que se nos sumen más personas, digo, respetando a las personas que ya se conectaron con nosotros, vamos a dar comienzo. Como bien lo comentaba Lamia, el objetivo de nuestra sesión de hoy es abrir un poco el panorama sobre estos grandes temas. Principalmente nos vamos a enfocar en algunos pequeños cambios que gradualmente se han venido dando a lo largo del tiempo y a través de algunas reformas específicamente a la ley del Seguro Social sobre el tema de pensiones. Esto añadido con lo que se da hoy día en todo lo que tiene que ver con la parte de plataformas digitales y algunas otras actividades que pues comprometen o lo que buscan es precisamente darle una serie de beneficios a los colaboradores que desempeñan esta función y sobre todo garantizarles que tengan esa seguridad social, ¿no? Que hoy se ha vuelto un tema tan importante y tan relevante de cara no solo al tema de la pensión o al tema de retiro, sino también hacia algunas otras, ¿no? Voy a empezar a compartirles mi pantalla. Por favor, si nos pueden poner sus reacciones o dejarnos en el chat ese mensajito para saber si ya ven nuestra pantalla, nos ayudaría mucho. Algunos temas importantes y relevantes que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Les pediremos de favor que nos envíen sus preguntas. Buscaremos irlas resolviendo en la medida de lo posible a lo largo de la misma presentación, pero si por alguna razón no alcanzáramos a verlas ahí, tenemos destinada una sesión al término para que podamos ver justamente todas estas preguntas y poderlas resolver de manera detallada, ¿vale? Denme un segundito y por favor me dicen si ahí ya ven mi pantalla. No sé si ahí ya se ve o si alguien nos pueda confirmar si ya lo están viendo. Perfecto, me Sí, parece que ya ya, se ve. ya lo están viendo. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Como les comentaba, el primer tema que vamos a tocar es específicamente sobre el tema de las pensiones. Como bien todos sabemos, se han venido dando cambios relevantes a lo largo del tiempo. Estos cambios han incluido pues algunas situaciones particulares para tratar de mejorar sobre todo este tema de las pensiones de nuestros colaboradores y obviamente pues que tengan una vejez de manera tranquila, ¿no? Porque es muy importante pues para todos saber precisamente este tema del cambio de las cuotas o el cambio de los diferentes mecanismos de pensiones en 2026, ¿no? Hay veces que hay frases que hemos trillado mucho, pero hoy día se hace importante no solo cumplir con el pago de las cuotas, ¿no? Si de repente tenemos alguna empresa que nos acompañe que tenga que ver con el tema de Repse o algunos otros,
hoy la opinión de cumplimiento se está volviendo un tema muy obligatorio, ¿no? Incluso en algunos temas comerciales o incluso de negocio, pues hoy parte de los requerimientos que pedimos es saber que es una empresa segura, que es una empresa que tiene opiniones de cumplimiento positivas, que no tiene algún tipo de sanción. Por eso se vuelve sumamente importante saber cómo estamos cotizando a nuestros trabajadores, ¿no? Saber que estos medios de cotización, el régimen de aseguramiento que tenga el colaborador sea el correcto de acuerdo a la función que desempeña, incluso que nuestros factores de prima de riesgo de trabajo y algunas otras indicaciones que se tengan vengan añadidas a estas para que obviamente se pueda tener de forma correcta, ¿no? Es muy importante saber cómo estamos calculando su ingreso porque además de que hoy, independientemente de los temas de seguridad social, traemos muy de cerca todo lo que tiene que ver con el tema de el comprobante fiscal digitalizado, que obviamente nos obliga a tener que tener un estricto cálculo de nuestra nómina, partes grabadas, partes exentas, y bueno, a nivel seguridad social, qué integra y qué no integra precisamente para todo el tema del salario integrado. Hoy, pues con algunas otras reformas que por ahí en algunos otros webinars vamos a tratar, ya nos están pidiendo precisamente documentar todo este cumplimiento, ¿no? Documentar incluso qué trabajadores asisten, qué trabajadores llegan tarde, aquellos que tenemos en alguna modalidad híbrida o modalidad 100% a distancia, pues obviamente que puedan estar cumpliendo con esta información o esta documentación de manera completa. Y bueno, pues específicamente con el tema de asistencia, hoy incluso pues se va a hacer necesario empezar a utilizar ya sea algunas plataformas web, algunos equipos biométricos. Ya no es suficiente a veces con las famosas listas de asistencia o obviamente alguna persona supervisora o alguien que pueda ir desempeñando esas funciones, siempre tratando de que el impacto no solo sea legal, sino pues también que obviamente se pueda cubrir con este costo laboral, tener una previsión financiera, porque finalmente el tener que echar mano de algunas otras herramientas o algunas otras situaciones, pues nos incluye finalmente un tema de inversión financiera o un gasto si en algún momento lo llegamos a ver de esa manera, ¿no? Y sobre todo, como les decía, ¿no? Nos da una reputación operativa porque finalmente nos traslada o nos muestra ante nuestros clientes, nuestros socios comerciales o ante nuestros proveedores como una empresa que tiene atención principal en todo lo que tiene que ver con el colaborador y sobre todo también en este tema de los cumplimientos de las diferentes normas laborales, fiscales y obviamente contables que se puedan llegar a manejar, ¿no? Vamos a concentrarnos específicamente en lo que tiene que ver con el tema de las pensiones. Para la mayoría es natural saber las dos grandes diferencias que existe entre la ley 73 y la ley 97, ¿no? Y aquí enfatizamos, quien cotizó antes del 1 de julio de 1997. Puede haber colaboradores y podemos tener personas que de repente dicen, mi número de seguridad social dice 96. Sabemos bien que si es algún seguro facultativo, no se toma como un tema de cotización. El alta pudo haber sido en esa fecha, pero no alcanzó a hacer una aportación o no tuvo un pago de cuotas previo a ese periodo y por lo tanto tampoco es tema de que pueda llegar a tener ese régimen de aseguramiento de la ley 73. Todos los que cotizamos después del 1 de julio de 1997, pues obviamente se hace el cambio abismal porque nuestro régimen de pensión va a ser directamente a través de la aseguradora que nosotros elijamos y va a ser por un mecanismo de renta vitalicia. A diferencia de la ley del 73, la ley del 73, como sabemos, pues obviamente es una pensión que nos está pagando el gobierno federal. El pago lo hacemos directamente a través del Seguro Social. Para ello, pues hay dos factores importantes que se toman en consideración, ¿no? El salario promedio, pues obviamente de los últimos 5 años, los últimos 5 años que tengamos, se determina ese salario promedio para poder determinar la pensión que tenga el colaborador. Ahorita vamos a pasar justamente a un tema cuando no llegan a cubrir precisamente ese importe mínimo. Y bueno, pues el otro también tiene que ver con el número de semanas cotizadas que nos pide, que en este caso las mínimas son 500 para que se pueda pensionar algún colaborador por la ley del 73.
La ley de 97 cambia, ahorita lo vamos a ver también, sobre el tema de números de semanas cotizadas, que tiene que ser mayor, pero la parte más importante en este tema y que es aquí donde nos atañe como empleadores o como patrones de estos colaboradores, es todo lo que tiene que ver con su ahorro y lo que tiene que ver con sus aportaciones de retiro, ¿no? Porque a diferencia de la ley 73, en la ley 97 las pensiones se pagan directamente con el ahorro que tenga el trabajador en su cuenta individual de Afore, ¿no? Entonces, se hace muy importante fomentar precisamente el tema del ahorro voluntario al trabajador, el obviamente cotizarlos de manera correcta, para que obviamente esto motive tanto al trabajador a seguir laborando con nosotros, como obviamente a tener o echar mano de ese pensamiento que de repente puede ayudar justamente a que en el futuro tengan una pensión digna y que obviamente puedan vivir de manera decorosa, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos actuales que nos obliga o que nos marca la ley precisamente para pensionarnos, ¿no? Platicábamos ahorita, en tema de edad, ambas leyes manejan exactamente lo mismo, 60 para cesantía, 65 para el tema de vejez, ambas son a través del régimen obligatorio. Digo, ahorita vamos a platicar igual de lo que tiene que ver con modalidad 40, porque modalidad 40 va a ser una pequeña conexión con la parte de plataformas digitales, pero ahorita nos vamos a centrar justamente en esa parte, ¿no? Es un trabajo remunerado, finalmente es un trabajo que tenemos subordinado y por lo tanto existe esa relación de trabajo con el colaborador y bueno, lo que les platicaba, ¿no? Las semanas cotizadas que nos piden son 500, en el caso de ley 97 son 1000 nominales, pero hubo una reforma transitoria que precisamente nos permitió hacer el incremento gradual de estas semanas. Por lo tanto, se redujo el número de semanas que se estaban solicitando y obviamente esta se está incrementando de manera anual por 25 semanas en cada año, ¿no? Entonces, hoy para 2026 el umbral operativo que tenemos es de 875 semanas cotizadas, ¿no? Repito, el tema, aunque a veces se traslada precisamente a la parte de requerimientos obligatorios para poder solicitar este tema de la pensión, pues también se hace importante sobre todo lo que tiene que ver con el ahorro que va a tener el trabajador, porque puede llegar a acumular las 1000 semanas, pero si él no tiene el ahorro suficiente, seguramente no va a alcanzar una buena pensión. O bueno, pues solamente vamos a tener que tener por ahí un trámite adicional que tenga que hacer ese colaborador para poder obtener primero pues una pensión por parte de la aseguradora, ya no específicamente del gobierno, del Seguro Social, sino que va a tener que hacer precisamente todo ese trámite para poder tener esta información de manera correcta, ¿no? Les comentaba, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que por alguna razón no cumple la edad o las semanas, ¿no? Precisamente todo este tema se tiene que ver específicamente con el tema de la pensión garantizada. Hoy el gobierno, incluso para aquellos trabajadores que se están pensionando a partir de 2026, pues tienen un incremento gradual porque finalmente va a llevarlo de la mano justamente con toda esta parte de lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo hace importante dentro de lo mismo que tiene que ver con la parte del seguro social. El gobierno nos permite tener esta pensión garantizada justo para garantizarles a ellos que tengan esta vejez tranquila, que obviamente tengan un sustento económico, que no tengan una dependencia económica de algún otro familiar, de descendencia, etcétera, sino que tengan esta independencia. Y bueno, pues para ello también como empresas nos importa tener esa parte, porque ya lo mencionábamos en la parte anterior, todo lo que tiene que ver con el histórico, la historia salarial del colaborador y principalmente la forma en la que le estamos cotizando, ¿no? Esto incluye mucho precisamente para tener esta permanencia de nuestros colaboradores, saberles que son importantes para nosotros, no solo en el día a día, en la parte de la operación, en la parte de la productividad, de la rentabilidad, sino que estamos pensando precisamente en ellos para que el día de mañana puedan tener, obviamente, todo lo que se tiene que dar precisamente a los trabajadores, ¿no? Entonces, toda esa parte la vamos a ver igual directamente desde aquí para que obviamente se pueda estar manejando y se pueda tener de manera correcta, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, perdón, el tema específicamente de modalidad 40, ¿no?
¿A qué nos referimos con el tema de modalidad 40? O mejor dicho, ¿a qué se refiere o qué es lo que tiene que ver con este régimen de aseguramiento voluntario, ¿no? La pequeña gran diferencia entre los regímenes obligatorios y la modalidad 40 es que es una modalidad de aseguramiento que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos permite para aquellos que terminamos una relación laboral, pero queremos seguir aportando precisamente para poder tener esta cotización. Punto importante, modalidad 40 aplica solamente para ley 73, ¿no? Ley 97 no aplicamos modalidad 40 porque finalmente lo que busca es ayudarnos precisamente a este tema de la cotización. Hay algunos requerimientos importantes o necesarios para poder tener esta información. Requiere mínimo 52 cotizaciones semanales continuas en los últimos 5 años. Debe de ejercerse dentro de los 5 años posteriores a que nosotros tuvimos el tema de la baja y hay tres motivos principales por los cuales se puede dar por terminada la parte de la modalidad 40, ¿no? La primera es por dejar de pagar 2 meses consecutivos. La segunda tiene que ver porque se reingresa específicamente al régimen obligatorio. Y la tercera es porque yo de manera expresa le digo al Instituto Mexicano del Seguro Social que ya no quiero continuar por cualquiera que sea el motivo, ¿no? Ya sea que no lo puedo seguir pagando, ya sea que tengo alguna otra situación, etcétera, puedo hacer mi solicitud expresa y con eso, pues obviamente se puede dar por terminada esta parte de la modalidad 40. Es muy importante. Charlie, por ahí, Mande. perdón, una interrupción. ¿Nos pueden comentar si escuchan bien a Carlos? Porque nos indican que no se escucha. ¿Nos pueden por ahí, por favor, poner en el chat si están escuchando la información? Porque nos están comentando que no se escucha. Bien, gracias. Ya llegaron sus mensajes. Disculpa, Carlos, adelante. Ok, no se preocupen, no, al contrario, muchísimas gracias, eso nos ayuda, voy a subir un poquito el volumen y voy a acercarme un poco más al equipo de cómputo, sobre todo por si alguien tuviera algún problema, ya sea con el audio o con el internet, pues igual que podamos verlo, ¿no? Les decía, en el tema de modalidad 40, también la parte muy importante es, vamos a poder cotizar con el mismo salario que veníamos cotizando o por encima de este salario, y esto precisamente nos ayuda en muchas de las ocasiones para poder obtener una pensión muchísimo mejor, ¿no? Está topado, también tiene límites superiores, es decir, podemos cotizar hasta 25 veces la unidad de medida y actualización, entonces no podemos rebasar ese límite para que obviamente podamos tenerlo. Y bueno, pues obviamente esto nos ayuda a tener algunas otras situaciones específicas con el colaborador para que obviamente esto pueda tener toda la información de manera correcta, ¿no? Es un tema muy importante. Las mensualidades se pagan, lo voy a poner en esos términos de manera adelantada, porque hoy, como sabemos, las cuotas de seguridad social nosotros las pagamos a mes o bimestre vencido, ¿no? Es decir, las cuotas del mes de, en este caso, febrero, que fue mes bimestral, pues las estamos pagando a más tardar el día 17 de marzo. En modalidad 40, esas mensualidades pues solamente se pagan el día 17 y se pagan por el mes completo, ¿no? Obviamente pues estamos pagando, si nosotros estuviéramos pagando en este mes, estamos pagando todo lo que corresponde con el mes de marzo, ¿no? A eso le llamamos específicamente la parte de mensualidades adelantadas, ¿no? Tema importante, no genera servicios médicos. Lo único que estamos haciendo es justamente hacer esta aportación precisamente para la parte de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro, para que obviamente podamos tener este derecho a la parte de las aportaciones, ¿no? Y bueno, pues obviamente el tema que les decía que tiene precisamente información o conexión con lo que vamos a ver a continuación es precisamente que la modalidad 40 tiene compatibilidad con el tema de aseguramiento de personas trabajadoras de plataformas digitales, ¿no? De pronto es difícil pensar que una persona que ya rebasó o que ya llegó a esta edad de pensión todavía tenga que desempeñar alguna actividad, pero bueno, pues en algunas ocasiones sabemos que es por sentirnos útiles, de repente cuando ya tenemos tanto tiempo libre, pues queremos hacer alguna actividad, entonces eso es importante decirlo, ¿no? Las personas pueden desempeñar esta labor en plataformas digitales. Ahorita vamos a ver específicamente algunos requerimientos que tanto a nivel patrón como a nivel colaborador se tienen que cumplir
para que pueda considerarse como una persona de plataformas digitales. Y la parte importante es que si están haciendo este plan de retiro e incluso elaborar en esta plataforma digital me permite subsanar o pagar lo que tengo que hacer para la parte de la modalidad 40, es totalmente compatible para que lo podamos tener, ¿no? Entonces, son temas importantes que nos van a llevar precisamente a conectarlo con la siguiente parte, que es todo lo que tiene que ver con la parte de plataformas digitales, ¿no? Ahora bien, precisamente con el tema de plataformas digitales, tenemos la reforma laboral que se publicó el 24 de diciembre del 2024. Se hizo, o el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de esta reforma laboral, inició una prueba piloto el 1 de julio del 2025. Durante básicamente estos 6 meses llevó esa prueba piloto para ir revisando toda esta parte de la información. Y bueno, al término de esta prueba piloto fue que se informó en enero del 2026 las diferentes reglas que seguían vigentes, ¿no? Hoy esto precisamente nos ayuda a poder determinar cómo vamos a poder considerar a un colaborador para que sepamos que está laborando en plataformas digitales. Tema importante, el hecho de que lo demos de alta en plataforma digital no quiere decir que ya está obligado, en este caso el patrón, el que tenga o la propiedad de la plataforma digital, a hacer el pago. Hay ciertos requisitos que se deben de cumplir para que obviamente se pueda tener, ¿no? Lo primero que vamos a ver es una serie de definiciones que nos va a decir precisamente a quién consideramos como patrón, a quién consideramos como persona laboral y bueno, pues obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de la plataforma, ¿no? Lo primero, la Ley Federal de Trabajo nos define de manera tácita el carácter de patrón, lo tiene la persona física o moral que va a gestionar, a administrar el servicio de la plataforma, por lo tanto, los usuarios no son patrones ni responsables solidarios. Voy a dar un poco más de contexto sobre esta parte de lo que dice la descripción específicamente de la Ley Federal de Trabajo, ¿no? La plataforma digital que nosotros tengamos en mente, utilicemos o incluso innovemos y podamos echar a andar como un proyecto futuro, bueno, pues obviamente puede llegar a tener cabida dentro de esto mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo echo a andar una plataforma de entrega de pedidos, de alimentos, de servicio de transporte, etcétera, yo soy el patrón. Todas las personas que ocupen esa plataforma para hacer pedidos de cualquiera que sea la índole, frecuencia o incluso recurrencia que se pueda llegar a tener, no adquieren el carácter de patrón ni de responsable solidario, ¿no? La segunda definición que tiene, pues es obviamente quién es la persona trabajadora de la plataforma. Y aquí es específicamente la persona que genere ingresos equivalentes o por lo menos de un salario mensual de la Ciudad de México. Es decir, si nosotros, ahorita en el cálculo que vamos a visualizar, el trabajador queda por debajo de ese rango, quiere decir que ese trabajador no fue sujeto de aseguramiento y por lo tanto, al menos en este mes, no lo voy a poder considerar. No quiere decir que lo tengo que dar de baja, no quiere decir que ya no puede trabajar para la plataforma. Lo único que va a decir es que no lo voy a poder considerar dentro de esta plantilla de colaboradores que voy a tener que registrar, que le voy a tener que actualizar su salario base de cotización y su movimiento afiliatorio, ¿no? Tema muy importante, y ahorita lo vamos a ver más adelante, los trabajadores cuando empiezan a estar con nosotros, o en este caso las personas que desempeñan la actividad dentro de la plataforma digital, sí van a tener que estar registradas o aseguradas desde el inicio. Sin embargo, se puede registrar una baja al término del periodo, cuando obviamente no cumple con estas características, pero ahorita lo vamos a ver un poco más detallado más adelante, ¿no? Justo lo que les decía, cuando no alcanzamos ese umbral al final de mes, se considera como una persona independiente. Aún así, la plataforma responde por el aseguramiento cuando ocurra un riesgo de trabajo en el tiempo efectivamente elaborado. Por ahí las plataformas han ido desarrollando o definiendo ciertas características de cuando la persona está, perdónme, cuando la persona está haciendo una actividad, es decir, está yendo a entregar un pedido, está en una categoría, ¿no? Cuando la persona está con su plataforma activa, pero no está yendo a hacer alguna entrega o llegando a hacer alguna recolección o algo similar, obviamente se encuentra en algún otro estatus, ¿no? Y cuando la persona tiene la plataforma pagada, obviamente no la consideran dentro de este tema, por eso la parte importante de el tiempo efectivamente elaborado
dentro de la plataforma, porque precisamente es ese tiempo en el cual vamos a considerar que el trabajador ha estado desempeñando la parte de sus funciones y por lo tanto lo podemos considerar como un trabajador que tiene esta característica, ¿no? Entonces, son temas muy importantes y relevantes para que nosotros podamos saber en qué momento sí vamos a considerar al trabajador, en qué momento yo me convierto en patrón y en qué momento obviamente podemos excluir a estos colaboradores de estas diferentes actividades que tenemos, ¿no? Ahora bien, parte de lo que nosotros buscábamos, pues es precisamente dar esta claridad. No es nosotros empujar o motivar a que se fortalezca la parte de la informalidad. Finalmente, hoy el tema del desempeño de las actividades, incluso como muchos lo saben, pues hoy hay reformas que impactan a trabajadores domésticos, a algunas otras actividades que igual no son una actividad de manera recurrente como lo tenemos a lo mejor definido, pero bueno, que tiene precisamente ese reconocimiento para que los colaboradores puedan tener precisamente este beneficio en cuanto a la parte de aseguramiento, en cuanto a la cobertura de riesgos de trabajo y sobre todo, bueno, pues con perspectivas a que el día de mañana pues tengamos algunos otros beneficios adicionales, ¿no? Por lo tanto, se reconoce que las plataformas puede ser un trabajo flexible e incluso discontinuo, ¿no? No estamos obligados a que sea diario, no estamos obligados a que se cumplan cierto número de horas en el día, no estamos obligados a que se cumpla cierto horario de trabajo, matutino, vespertino, nocturno, mixto, sino que tiene esa flexibilidad precisamente de poderse adaptar a toda esta necesidad, ¿no? El tiempo efectivamente elaborado corre desde que se acepta la tarea hasta que se concluye, ¿no? Parte de lo que les comentaba hace rato. Estas diferentes categorías en las que las plataformas van colocando a los colaboradores nos permite saber precisamente en qué momento estos colaboradores sí tienen esta injerencia y qué colaboradores no lo tienen, ¿no? Y bueno, pues finalmente lo que les decía, la persona trabajadora define cuándo conectarse, cuándo desconectarse, pero eso no obliga, perdón, eso no elimina las obligaciones laborales y de seguridad social que tenemos. Sí lo obliga en el momento que la paga su plataforma, ya no está desempeñando una función específicamente para la plataforma, ni como tiempo de espera, ni como tiempo de función, ¿no? Obviamente, en cuanto la vuelve a aprender, en lo que recibe una nueva solicitud, en lo que se traslada a una nueva entrega o a alguna otra, pues obviamente puede llegar a tener esta segunda categoría o tercera para que obviamente se pueda estar teniendo, ¿no? Entonces, son de esas partes que vamos a tener específicamente para poderlo tener. ¿Cuáles son los requerimientos operativos que tenemos que cumplir ante el IMSS por parte de la compañía, ¿no? Obviamente hay que darnos de alta ante el Seguro Social como empresa de plataforma digital y darnos de alta con nuestro registro patronal que, vuelvo a decirlo, es en régimen de aseguramiento de modalidad 10, ¿no? O sea, finalmente son trabajadores que consideramos permanentes. Es importante lo que les comentaba, las personas tienen que estar registradas de que se registran en la plataforma con al menos un salario mínimo de la Ciudad de México. Es decir, tienen que estar ahí registradas y lo que vamos a hacer es que al término del mes se va a hacer precisamente este tema del cumplimiento. Vamos a tener que informar cualquier probable riesgo de trabajo, si de repente tuvieron algún accidente, tuvieron alguna caída, alguna lesión, etcétera, tenemos que informarlas precisamente como probables de riesgos de trabajo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda determinarlos como ello o obviamente nos da una calificación diferente porque bueno, pues finalmente también impacta en temas de riesgo de trabajo, ¿no? Ahora bien, al término del mes, ¿qué es lo que sucede? Cuando termina el mes, tenemos que determinar si esta persona o este colaborador sí cumple con quedar como un sujeto de aseguramiento. Dentro de los primeros 5 días naturales del mes, como lo hacemos con el bimestre para el tema de la variabilidad, hay que verificar precisamente a este colaborador y saber si cumple o si no cumple. Ahorita vamos a ver un ejemplo precisamente de este tema de cuándo cumple y de cuándo no lo cumple, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador no lo cumple? Lo tenemos que dar de baja. Y lo que veíamos en ventanas anteriores, pues al momento de que lo damos de baja, queda como un colaborador independiente, obviamente queda el registro, los ingresos que generó, el tiempo que estuvo dentro de la plataforma, pero obviamente pues ya no entra dentro de este régimen de aseguramiento de plataformas digitales.
Aquellos que sí cumplen con este requerimiento, obviamente hay que ajustarle el salario base de cotización, que también ahorita vamos a ver dentro de este ejemplo cómo se determina ese salario base de cotización, porque es importante decirlo, tiene que ver de diferentes características, ¿no? Pero principalmente vamos a ver esos dos temas, ¿no? Y bueno, pues obviamente para aquellos que sí califican o que sí cumplen con el requerimiento, hay que retenerle y hay que enterar todo lo que tiene que ver con la parte de las cuotas obrero-patronales, ¿no? Muy bien. Como les decía, todo lo que tiene que ver con las altas y las bajas en el mes, la persona desde que entra en la plataforma se tiene que registrar. Básicamente en una cronología, es lo que estamos llevando aquí. Se va a tener durante el mes un trabajo y una generación de ingresos. Justo como lo decíamos, las personas pueden laborar N cantidad de horas en un día, N cantidad de horas en otro día, etcétera, etcétera. Y bueno, pues va a llevar justamente todo ese registro de manera híbrido. A lo largo de este trabajo que desempeñan durante todo el mes, van generando una serie de ingresos y estos ingresos las plataformas pues finalmente las van acumulando para llegar a un total mensual, ¿no? Al cierre del mes, pues la empresa tiene que validar si alcanzó el umbral del ingreso neto. Para eso hay un factor de descuento que ahorita vamos a verificar y tiene que ver precisamente con qué actividad desempeñan y cómo la desempeñan, ¿no? En los primeros 5 días del siguiente mes, tiene que dar de baja a las personas que no calificaron o ajustarles precisamente el salario a aquellos que sí calificaron. Recordemos que tuvimos la obligación de dar de alta a esos colaboradores con un salario mínimo de la Ciudad de México en el momento que se registró en la plataforma. Eso no quiere decir que con ese salario mínimo es con el que vamos a determinar el pago de las cuotas. Por eso es importante lo que dice, se ajusta el salario con el que está registrado el colaborador para que el cálculo de las cuotas se haga con base en lo que tiene que ver con el tema del registro que tiene el trabajador, ¿no? El IMSS emite una propuesta de pago a más tardar el día 10 del mes y bueno, pues finalmente la empresa está obligada a pagar a más tardar el día 17 del mes todo lo que tiene que ver con las cuotas, ¿no? En efecto, en esta ocasión sucede muy similar a cómo se hace el pago de la seguridad social de manera normal, es decir, nosotros vamos a pagar, si lo vemos ahora inverso a lo que platicábamos hace ratito de modalidad 40, de manera vencida, es decir, todas las cuotas que se acumularon a lo largo de febrero se tuvieron que pagar a más tardar el 17 de marzo para que obviamente se pudiera cumplir con todo lo que tiene que ver con esta disposición legal, ¿no? Bien, como les decía, vamos a ver precisamente los ejemplos de lo que tiene que ver con el cálculo primero del ingreso neto y el salario base de cotización en 2026, ¿no? Básicamente se han modificado los máximos de exclusión. Anteriormente se traían unos factores superiores. Ahora pues se han ajustado precisamente para poderlo tener. Se determinó 48% para vehículos de 4 ruedas, 32% para vehículos de 2 ruedas, 3% para transporte no motorizado o sin transporte, ¿no? Recordemos que hay colaboradores que pueden desempeñar esta función sin tener que tener un medio de transporte propio, ¿no? ¿A qué se refiere este factor de exclusión? Nosotros vamos a ser en este caso, como colaboradores o como personas que trabajen para esta plataforma digital, van a hacer una acumulación del ingreso. En este caso, tomamos un ingreso mensual de 30,000 pesos, ¿no? Estamos considerando que es un vehículo de 2 ruedas, por lo tanto tiene un factor de exclusión del 32%, es decir, a los 30,000 pesos que se le determinó, se le están quitando estos 10,800 que se considera de esta manera para darnos un ingreso neto de 19,200 pesos. Punto importante, como verán en la parte de abajo, estas reglas entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2026, ¿no? Ahora bien, ¿cómo calculamos el salario base de cotización? Esta es la parte medular que nos va a determinar si yo puedo dar de alta al colaborador dentro de lo que tiene que ver con el tema de plataformas digitales, lo dejo como independiente o, bueno, pues solamente si lo dejo dentro de un colaborador de plataforma digital, lo que decíamos, tengo que actualizarle su salario base de cotización. El salario base de cotización específicamente para la plata de plataformas digitales se obtiene dividiendo el ingreso neto mensual entre los días del calendario del mes, ¿no? En este caso, con el mismo ejemplo, solo me voy a regresar para que veamos que es la misma cantidad. El ingreso neto que determinamos fue de 19,200 pesos.
Con ese ingreso neto de los 19,200 pesos, considerando el mes de marzo, que son 31 días, estamos diciendo que el colaborador de manera diaria tuvo un ingreso de 619,35 pesos, ¿no? Esto me permite saber que es un trabajador que sí cumple con esta regla y por lo tanto lo que tendría que hacer pues es obviamente darlo de alta dentro de la plataforma, actualizar, mejor dicho, ya está dado de alta dentro de la plataforma y solo tendría que actualizar, en este caso, su salario base de cotización para que con eso pueda, obviamente, determinar las cuotas obrero-patronales de ese trabajador, ¿no? Entonces, toda esa plataforma, todo este tema lo vamos a ver específicamente aquí para que podamos tenerlo, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo de lo que tiene que ver precisamente con el tema del salario base de cotización y el ingreso neto con el cual vamos a dar de alta al colaborador, ¿no? Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Por ahí nos piden si Sí, puedes claro regresar que al sí, Brenda, anterior. con todo gusto. Regresamos al anterior. La anterior, le repito, lo que tiene el objetivo esta landing es indicarnos precisamente el factor de exclusión que consideramos precisamente para determinar el ingreso neto el colaborador o la persona que está desempeñando la función dentro de la plataforma digital. ¿Por qué se hace importante? Pues obviamente las personas que desempeñan su actividad en un vehículo de cuatro ruedas regularmente, tanto el gasto del mantenimiento, a veces incluso el tener que estar pagando este vehículo, pues obviamente tiene que descontarse de este ingreso. Por eso, si se dan cuenta, en orden de operación va mayor el factor de exclusión. Si hiciéramos el mismo ajuste, en este caso con este ingreso, seguramente este trabajador no podría entrar porque estaríamos dejando un monto muchísimo menor y bueno, pues al dividir unos 31 días, podríamos estarlo excluyendo, ¿no? Pero tiene que ver específicamente con esta parte, ¿no? No sé si de esto me decías, es Brenda la que tenía la duda. Sí, sí. Perfecto. Brenda, no sé si con esto resolvimos tu duda o querías ver algo de manera adicional. Voy a hacer el cálculo solo para que lo veamos, por ejemplo, con si fuera un trabajador que tiene, bueno, una actividad que son de vehículo de cuatro ruedas, los 30,000 pesos tendríamos, punto 48, tendríamos que descontarle 14,400 pesos y por lo tanto tendría solamente 15,600 pesos de ingreso neto, ¿no? Bueno, creo que todavía incluso aquí alcanza a entrar, ¿no? Porque estos 15,600 entre los 31 días nos daría 503,22 y a reserva de que alguien me corrija, según yo para 2026 tenemos un salario mínimo de 315,04 pesos diarios, ¿no? Perfecto. Vale, no sé si alguien más tenga una duda, si no, pues vamos a continuar, porque precisamente vienen algunos temas importantes, ¿no? Precisamente tiene todo lo que tiene que ver con el costo para las empresas. Como tal, como les decíamos, no existe un porcentaje único o costo en use precisamente para el tema de las plataformas. Jurídicamente, este costo va a depender del salario base de cotización de los ramos del régimen obligatorio y de la prima o clase de riesgo de trabajo que tengamos específicamente en transportes y comunicaciones, la regla piloto que se efectuó asocia todo esto con el tema de riesgo de trabajo de lo que tiene que ver con la clase número 4, que es precisamente el tema de riesgo. En otras actividades, la empresa debe autoclasificarse precisamente para poderlo tener, ¿no? Y bueno, pues obviamente también, perdón, me faltó por ahí una P, en todo lo que tiene que ver con el tema de cesantía en edad avanzada, vejez y todo lo que tiene que ver con las cuotas patronales, el artículo 168
ya opera con una tabla vigente de bandas salariales precisamente para poder adaptarnos a todo este tema de los diferentes costos que tiene dentro de la misma plataforma, ¿no? Y bien, pues finalmente tenemos todo lo que tiene que ver con los beneficios para los trabajadores, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la principal bandera que hemos llevado a través de todos estos cambios o reformas, tanto a nivel constitucional como a nivel de seguridad social, pues ha sido en pro precisamente de todo lo que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Lo primero que tiene con el colaborador es permitirle tener esta continuidad, perdón, de todo lo que tiene que ver con la parte de su seguridad social, ¿no? Tema muy importante porque finalmente son personas que están expuestos a riesgo, sobre todo por la función que desempeñan, que es de manera externa, ¿no? Como sabemos bien, todas las personas que estamos en oficina o que desempeñamos nuestras actividades dentro de un lugar estable o un lugar seguro, pues obviamente nuestro factor de riesgo regularmente termina siendo el mínimo, pero con aquellas personas que están expuestos a tráficos, accidentes, baches, lluvias y algunas otras actividades por ahí, pues obviamente esa exposición al riesgo pues hace que tengan esa tranquilidad de que incluso temas de atenciones médicas o alguna otra, pues obviamente puedan hacerse acreedores para que los puedan tener, ¿no? Obviamente, pues tienen acceso a las prestaciones de régimen obligatorio cuando se cumple precisamente este umbral que ya platicábamos ahorita con todo lo que tiene que ver con la parte del salario base de cotización determinado por el ingreso neto que tiene referencia con este factor de exclusión, que obviamente pues es en referencia a lo que hayan acumulado, ¿no? Y por eso pues se puede decir que nos ayuda a motivar que el colaborador tenga una mayor productividad. Pasa y ha pasado con muchas otras empresas en donde existen trabajadores independientes, entendemos alguna otra modalidad de aseguramiento, a veces por un pedido, a veces por una actividad, puedo llegar a tener ese umbral y puedo llegar a adquirir esta funcionalidad. Entonces, por lo tanto, me obliga o de alguna forma me ayuda o me motiva a poder tener precisamente esta información de manera muchísimo más acelerada para que podamos tenerlo y obviamente se pueda cumplir con esta parte y obviamente nos garantice que tengamos este régimen de aseguramiento, ¿no? Finalmente, pues igual, ¿no? Todo lo que tiene que ver específicamente con la parte del cumplimiento empresarial, ¿no? Lo comentábamos hace un momento, no cumplir no solo es evitar sanciones, ¿no? Es convertir la seguridad social en una certidumbre operativa, ¿no? Muchas de las veces hay temas que son costos que vamos a averiguar ahorita en la siguiente, que no nosotros no tenemos esa visibilidad, ¿no? Porque no sabemos si de repente omitimos un alta, de repente omitimos un alta y caímos en un capital constitutivo o alguna otra situación. Por lo tanto, esto nos ayuda precisamente a tener esa trazabilidad y obviamente a tener una menor contingencia, ¿no? Tener una menor situación, exposición al tema del riesgo mejora mucho la experiencia del colaborador, porque obviamente el colaborador cuando tiene estos beneficios de seguridad social, pues obviamente se siente tanto parte de la compañía, ya no es como soy algo más, sino soy parte de. Entonces, esto ayuda a que precisamente nos ayude con este tema tanto de la permanencia como obviamente de la lealtad y todo lo que tiene que ver con esta parte. Nos permite tener una mayor trazabilidad frente a alguna auditoría. Si nosotros tenemos que presentar evidencia. Aquí está claramente cuánto fue el ingreso del colaborador, cuánto fue su factor de exclusión, cómo determiné su salario base de cotización y obviamente cómo determiné las cuotas con base también en la recomendación de pago que nos emite la autoridad, ¿no? Y obviamente pues nos permite un mejor manejo de gobierno corporativo para que obviamente tengamos todo este tema de manera muy controlada, ¿no? Como les decía, es muy importante, es fundamental que con esto busquemos evitar costos innecesarios, ¿no? Sabemos que muchas veces la carga de trabajo y sobre todo con algunas plataformas que ya hemos estado empezando a trabajar, pues hemos visto que el flujo de trabajadores es abismal, ¿no? Ingresan nuevos, salen algunos se conectaron, algunos no, algunos tuvieron algunas incidencias, etcétera, y por lo tanto, pues obviamente hay una carga de trabajo inherente que empieza a convertirse en todo eso que podemos llegar a tener como un riesgo de trabajo específicamente para el patrón, porque si yo no aseguré a ese trabajador y ese trabajador llega a tener un incidente, puedo hacerme acreedor precisamente a lo que comentábamos de capitales constitutivos. Y bueno, pues en esto
creo que la experiencia mayor la tienen ustedes a un servidor, pues obviamente estos capitales constitutivos no es una cantidad fija, no, nos puede incluir gastos de asistencia médica, gastos de hospitalización, incluso prótesis, perdón, prótesis o algunos temas de medicamentos, y si desafortunadamente sucediera un deceso, pues obviamente incluye hasta la parte de gastos funerarios y todo el tema de pensión para obviamente las personas dependientes económicas de este colaborador. Entonces, se puede volver un tema demasiado grande para que obviamente podamos controlarlo, ¿no? También, pues obviamente existen costos fiscales, ¿no? Costos fiscales en las cuales la ley del Seguro Social prevé multas que van del 40 al 100% del concepto emitido cuando hay un incumplimiento del pago de los conceptos fiscales, además de considerar como infracción no registrarse, es decir, yo como patrón no registrarme como un patrón de plataformas digitales, no inscribir a los colaboradores en el momento que tuve que inscribirlos, voy a ser un poco reiterativo con lo que platicábamos hace rato, tengo que dar de alta al colaborador desde el momento en que se registra en la plataforma digital, ¿no? Llegó el término del mes y si yo no modifiqué el salario de base de cotización y quiero pagarle contra el salario mínimo que fue con el que yo lo registré o un poquito más, porque puedes, la ley dice se tiene que registrar mínimo con ese salario mínimo del trabajador, pero se puede registrar con algunos, en algunos superior si es que así se requiriera, ¿no? Bueno, obviamente no modificar el salario base de cotización y por lo tanto o en consecuencia no determinar las cuotas en tiempo y en forma como debe de ser de manera correcta, ¿no? Y bueno, pues finalmente también hay costos laborales y regulatorios que podemos evitar en el tema de las plataformas, ¿no? Como tal, la Ley Federal de Trabajo ya trae algunas multas específicas para el tema de plataformas, específicamente por no registrar el modelo de contrato, por incumplir obligaciones de gestión o incluso mecanismos laborales, ¿no? Todos estos lo que buscamos es precisamente eso, sensibilizar a todos aquellos que tengamos una plataforma digital, que elaboremos o que estemos dentro de una plataforma digital, o bien que tengamos la iniciativa de poner una plataforma digital, saber que tenemos estas diferentes alternativas de cómo registrar a nuestros colaboradores, cómo mantenerlos seguros, mantenernos seguros y obviamente evitar cualquier tipo de gasto o cualquier tipo de costo que pudiéramos tener añadido dentro de la misma plataforma, ¿no? Entonces, todo este proceso, pues obviamente está contemplado dentro de lo mismo que se tiene que hacer. Que es importante que como empresas estemos revisando, y justo lo veíamos ahorita en las diferentes sanciones, contratos y anexos, todo lo que tengamos que tener, como obviamente convenios de confidencialidad y algunos otros, es importante que estén actualizados para que obviamente se tenga la información de manera completa. Importante, el registro patronal, aunque es de la misma modalidad de aseguramiento que es la modalidad 10, tiene que ser un registro patronal específicamente de plataformas digitales. No podemos utilizar, yo tengo un registro patronal en la Ciudad de México y es modalidad 10 y ahí quiero meter a los colaboradores y quiero llevar este proceso. No, se tiene que hacer de manera diferente porque incluso quienes ya lo hayan hecho o quienes estén próximos a hacerlo se darán cuenta que el SUA nos va a liberar una versión específicamente para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Altas, bajas y modificaciones de salario se tienen que hacer de manera correcta, cumpliendo con la normativa de lo que veíamos en el tema del tiempo, la acumulación de los salarios, el factor de exclusión y obviamente la determinación correcta de nuestro salario base de cotización, dejar evidencia de este cálculo del ingreso neto, justo lo que decíamos ahorita, poder tener determinado cuántos fueron los días que estuvo el colaborador, cuánto fue lo que se acumuló, quitando pues en el caso de aquellas personas que tengan que hacer gastos inherentes como el uso de Tajo o algunas otras plataformas, se quita de ese ingreso precisamente para poderlo tener y toda esa parte es lo que tenemos que tener bien documentado para que el cálculo del ingreso neto y por lo tanto del salario base de cotización se haya hecho de manera correcta, tener el correcto control de todo lo que tiene que ver con la parte de los riesgos de trabajo del colaborador para evitar que tengamos alguna situación de manera muy particular, la política y obviamente todo el documento de gestión algorítmica para que no tengamos ninguna situación adicional,
control de pagos y obviamente las propuestas que nos entrega el Instituto Mexicano del Seguro Social para que si algo no está bien determinado, pues solamente tengamos el argumento suficiente para poderlo debatir y obviamente tableros de incidencias o excepciones cuando llega a suscitarse precisamente toda esta parte de la situación, ¿no? Entonces, todo este proceso es precisamente lo que tiene que llevar el patrón para que podamos tenerlo de manera completa. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si quieran que empecemos con precisamente algunas dudas o preguntas de manera específica sobre la parte de lo que tiene que ver con el tema de estos puntos que hemos estado visualizando. Por ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, aún no han mandado nada al chat. Por si quieres avanzar. Perfecto. Vale, pues por nuestra parte y en cuanto a la parte de la información, eso sería todo. Nosotros, como lo saben, desempeñamos funciones dentro de la empresa Software Psicos. Software Psicos es una plataforma que hoy les brinda a ustedes sobre todo la seguridad en cuanto a la parte del cumplimiento normativo, actualizaciones de ley, todo lo que tiene que ver con la parte de IMSS, Infonavit, incluso tenemos el aval por parte del IMSS y Infonavit para sustituir al 100% al SUA y al ITSE. Y todo esto que ahorita vimos dentro de la misma plataforma se puede administrar. Podemos llevar ese control de altas, de bajas, de modificaciones de salario de nuestros colaboradores, incluso el registro de todo lo que tiene que ver con el ingreso neto del colaborador, la determinación de su salario base de cotización y por lo tanto el registro de estos movimientos afiliatorios de los colaboradores. Les estamos compartiendo tres códigos QR. Somos los tres especialistas que hoy estamos en la parte tanto de negocio como comercial dentro de Software Psicos para que puedan escanearlos. A través de nosotros tres pueden obtener una asesoría personalizada totalmente gratuita. El objetivo que tenemos precisamente es brindarles precisamente esta información y si es de su interés, pues solamente invitarlos a que se suscriban a la plataforma que tenemos y con ello pues empiecen a disfrutar de todos los beneficios que nos trae Software Psicos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación adicional? Bien, pueden ir compartiéndonos si tienen alguna duda sobre alguno de los temas tratados con Carlos. Es el momento para que pues tengamos unos minutitos para que él pueda dar respuesta a las dudas con respecto a los temas abordados. Muy bien, pues si no hay dudas, cualquier cosa, de cualquier manera estamos a sus órdenes. Voy a seguir dejando los códigos QR, digo, no antes darles las gracias. Un servidor, Carlos Miguel Palacios Pérez, les da las gracias por su tiempo, por la atención. Y bueno, regreso al tema de los códigos QR precisamente para que puedan escanearlos. Con cualquiera de los tres van a recibir la mejor de las atenciones para poder resolver sus dudas o dar precisamente una atención personalizada a este tema de las dudas o preguntas que pudieran llegar a tener, incluso para poderles hacer una presentación de la plataforma, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.